y le voy a compartir el escritorio para empezar a desarrollar el encuentro. Bien, entonces, nada, quedamos en el encuentro pasado que íbamos a resolver un ejemplo aplicando el concepto de programación modular al ejercicio que habíamos desarrollado durante el encuentro sincrónico 1. ¿Recuerdan? Aquel ejercicio, dando un poco más de zoom para que vean, que ya habíamos hecho y tenemos el análisis para mirar cómo a partir del análisis nosotros podemos desarrollar un algoritmo en programación modular para que partamos de esta base. Entonces tenemos aquí las variables identificadas, aquí tenemos los datos de entrada, están los procesos y las salidas. Eso entonces era lo que habíamos desarrollado en ese ejercicio que hicimos en el encuentro sincrónico 1 y que habíamos resuelto de esta forma en el segundo encuentro sincrónico, donde desarrollamos el algoritmo, pero en programación secuencial. Bien, a partir entonces de esta experiencia, vamos a resolver el algoritmo aplicando programación modular. Para ello, pues, ya yo tengo aquí el algoritmo. ¿Recuerdan la función que trabajamos en el encuentro anterior? Leer valor. Es el mismo ejemplo. Este que está aquí, función leer valor, que desarrollamos entonces en el encuentro pasado. Esa función es una función genérica y que ustedes pueden utilizar, copiar y pegar en sus algoritmos. Sí, lo que hace entonces la función leer valor es que recibe un parámetro MCE, un límite inferior y un límite superior. Muestra el mensaje, leemos el valor y se valida que esté entre el límite inferior y el límite superior. Si no está, nos genera un mensaje de error, nos indica en qué límite debe estar y esto se va a repetir hasta que sea mayor o igual que el límite inferior y menor o igual que el límite superior. Esa entonces es la función que inicialmente habíamos creado para leer valor. Adicional, pues, tengo dos funciones más, que ya las tengo aquí porque se pueden, como repito, se pueden utilizar tal cual. Leer cadena. Tiene la misma estructura, solo recibe un mensaje como parámetro. Mostramos el mensaje, leemos la cadena, y si la cadena está en blanco, entonces generamos el error, porque una cadena puede estar compuesta por letras, números, signos, símbolos y espacio en blanco. Entonces lo que quiere es que no esté en blanco. Y leer carácter, que me va a permitir ya solo leer un carácter cualquiera. Y ese carácter entonces puede ser una letra, por ejemplo. De tal forma que me recibe el mensaje, perdón, un carácter 1 y un carácter 2. En este caso, para ingresar 2, normalmente para sí o no, o para masculino y femenino, algo así se puede utilizar. Mostramos el mensaje, leemos el carácter y validamos que la mayúscula del carácter ingresado aquí sea diferente de C1, que es el parámetro, o la mayúscula del carácter ingresado es distinto de la mayúscula del carácter 2, entonces generamos igualmente el mensaje de error. Entonces, esas tres funciones son estándares. Las podemos utilizar para nuestro algoritmo. Ustedes la pueden copiar y pegar tal cual están. Digamos que cumplen una función como de librería, en la cual nos va a permitir entonces poder ingresar un valor
y validarlo que esté en un rango. Nos permite ingresar una cadena para casos como pronombres, apellidos, direcciones, ciudad, etcétera, que no esté en blanco. Nos va a permitir ingresar un carácter como signo para continuar o terminar, o para F o M para minúscula y mayúscula, o cualquier otro carácter que nosotros deseamos. Entonces, esas son las tres funciones básicas que vamos a utilizar en nuestros algoritmos. Bien, partiendo de eso, entonces, vamos a mirar el análisis. Entonces, ¿cómo hacemos nuestro algoritmo aplicando programación modular? Es lo mismo, tenemos nuestros datos de entrada, tenemos nuestros procesos, ¿verdad? Y lo primero que hacemos, de la misma forma como hicimos en el algoritmo secuencial, lo primero que hicimos fue inicializar nuestras variables, ¿verdad? Eso fue lo primero que hicimos y será lo primero que nosotros vamos a hacer, y para ello también nos basamos en el análisis del problema. Entonces tenemos el porcentaje de salud, el porcentaje de pensión, tenemos el total de nómina, tenemos el total de las ventas y listo. Entonces, todas esas variables que requieren ser inicializadas, nosotros las tenemos que inicializar, pero ya no la vamos a hacer como lo hicimos acá en este ejercicio, directo en el algoritmo principal. Ahora, como estamos manejando programación modular, las vamos a hacer a través de una función. Para ello, entonces, yo me voy a ir a mi algoritmo y aquí coloqué, mire que aquí coloqué funciones para lectura o entradas de datos, ¿verdad? Y tengo la de leer un valor numérico entero real, para leer una cadena como nombres, direcciones, etcétera, para leer un carácter. Y ahora vienen las funciones adicionales. Por lo tanto, aquí voy a colocar función y voy a colocar inicializar. Hago esto y presiono esto. Aquí me está saliendo un error porque me equivoqué, digité mal función. Por eso me está generando el error. Listo. Función en el inicializar. ¿Qué vamos a inicializar? El porcentaje de salud, el porcentaje de pensión, el total de nómina y el total de venta. Pero estos tienen que ser unos parámetros. Entonces yo digo aquí, porcentaje de salud por referencia. Porcentaje de pensión por referencia. Aquí me equivoqué. Porcentaje de, aquí me lo borró. Porcentaje de salud, porcentaje de pensión. ¿Qué más necesito? El total de la nómina, TOTNOM, por referencia, y el total de las ventas por referencia. ¿Sí? Listo. Está dando un error. Se esperaba una coma. ¿Me falta una coma en algún lado? No. Profe, por pensión le faltó por referencia. Y aquí me falta la coma. Esta es la coma que estaba dando. Ah, no, perdón, ahí está bien. Es que aquí está repetido. Por sal, por referencia, por PEN, por referencia, total nómina, por referencia y total ventas por referencia. Profe, en la escuela no falta colocar el por
¿Cómo? Perdón, no te entendí. Las dos primeras nos falta colocar el por que le faltaba a la referencia, por referencia. Por sal hice referencia, no hice Sí. por Ah, referencia. sí, por referencia. Es que el autocompletado me lo dañó. Por referencia. Listo, ¿cómo? Y aquí también me falta el por referencia. Eso. El completado me dañó. Listo. Esa es la primera función, inicializar. Sí, mire cómo nos queda. Función inicializar. 4 variables, entonces yo las copio. Igualito. Y ahora, pues para es más fácil, me vengo el algoritmo principal y copio esto, lo pego, pero le tengo que borrar por referencia. Y veo las mismas variables. Y de esa manera, pues, voy organizando. Y me queda entonces listo. Aquí tenemos. Ya tengo entonces mi primera línea de código. Ya inicialicé. Si miramos nuestro análisis, ¿qué es lo que sigue a continuación? Después de inicializar, debemos hacer los datos de entrada, ¿verdad? Que es lo que necesita el algoritmo para que realice los procesos que deseamos resolver en el algoritmo. Entonces nos vamos a los datos de entrada. Y yo puedo colocar aquí un comentario como entrada de datos, por ejemplo. Para especificar que voy a partir de aquí a empezar con la entrada de datos. ¿Qué pasa? Ya sabemos que la entrada de datos pues la voy a repetir, por lo tanto utilizo un ciclo repetir hasta que ya sé que voy a utilizar la mayúscula de una variable que se llama opción y que sea igual a n, ¿verdad? Eso lo sabemos por los algoritmos que hemos hecho. También podemos ir a mirar el algoritmo pasado y mirar que hasta que mayúscula de OP es igual a n. Esto es lo mismo que yo acabo de aplicarle aquí. Bien, dentro de ese ciclo repetir, entonces vamos a ir leyendo cada uno de los datos de entrada y empezamos con la identificación del empleado. Entonces yo puedo colocar aquí identificación del empleado y aquí empiezo enseguida a utilizar mis funciones. ¿Cuál es? Voy a leer una cadena porque el nombre de una persona es una cadena. Entonces llamo mi función leer cadena que recibe un parámetro que es un mensaje. Entonces voy a decir aquí, voy a leer cadena y entre paréntesis y entre comilla doble, yo voy a colocar el mensaje identificación del empleado. Ese es el mensaje que le voy a mandar. Y de esa forma ya tengo la lectura de la identificación. En este momento yo puedo incluso ejecutar el algoritmo y mirar cómo va funcionando. Mire que ya tengo. Si yo le doy Enter, automáticamente me está diciendo que hay un error. El campo no puede estar en blanco. Presione Enter. Y ya yo puedo presionar Enter ahí. ¿Y qué pasa? Le voy a decir cualquier nombre. ¿Y qué pasa ahora? No va a terminar porque tiene un ciclo que no está validado todavía. Pero ya yo puedo ir empezando a probar. Así de la misma forma, tomo el nombre del empleado y le digo leer cadena y le paso como parámetros, le digo nombres del empleado, ¿verdad? Aquí puedo venir aquí y hago esto. Ahora vendrían los apellidos, apellidos del empleado, y le voy a asignar y hago lo mismo, leer cadena, porque también los apellidos
Pues son una cadena. Y voy a decir apellidos del empleado. Listo, ya tengo mis 3 datos ahí. Voy por identificación, nombre, apellido. Viene el sueldo y los días trabajados. Entonces, hacemos lo mismo. Pero ¿qué pasa con el sueldo? El sueldo ya es un valor porque es numérico. Entonces ya no voy a llamar a leer cadena, sino a leer valor. Pero ¿qué pasa con la función leer valor? Recibe 3 parámetros. El mensaje, el límite inferior y el límite superior. Entonces leer valor, un mensaje cualquiera. En este caso, le voy a decir sueldo del empleado. Se me venga hasta acá y organice. Y yo voy a decir que el mínimo, vamos a decirle que el mínimo va a ser 600,000 pesos y que el máximo sueldo va a ser 25 millones, por decir algo. ¿Sí? Es decir, no vamos a poder ingresar un sueldo inferior a 600,000 pesos ni uno mayor a 25 millones. Estos son valores que se determinan de acuerdo a la necesidad. En este caso, lo vamos a hacer de esa manera. El sueldo, los días trabajados. Entonces, empezamos aquí con días tra. ¿Sí? Te voy a leer también valor porque los días trabajados también son valores. Por lo tanto, coloco días trabajados. Ya me quedó la comilla de por fuera. Días trabajados. Para organizarlo. Puede ser 0 porque de pronto tuvo una licencia, o puede ser 30, ¿verdad? Que son los días que uno labora comercialmente hablando. Entonces va entre 0 y 30. Ya tengo el sueldo, los días, vienen las horas extras, préstamo y valor de la venta. Pues vamos a averiguar lo que son las horas extras. Vamos a leer también, perdón, valor, ¿verdad? ¿Por qué leer valor? Porque las horas extras son un dato. Entonces colocamos horas extras. Y aquí, como es leer valor, pueden ser 0 y vamos a decir que la empresa son 5 días que normalmente trabajan hasta 2 horas extra por política, hasta 10 horas. Vamos a suponer eso. Que la empresa solo permite hasta 10 horas extra como política. Listo. Tenemos las horas extras. Tenemos aquí préstamo, que yo creo que lo definí como préstamo. Entonces, aquí le voy a asignar leer valor, porque también el préstamo es un valor numérico. Le voy a decir préstamo. Vamos a mirar si la persona, pues, en un determinado momento tiene un préstamo. Puede ser 0 y vamos a suponer que la cuota hasta de 2 millones de pesos. Para, por ejemplo, alguien que gane 25 millones. Eso. 2 millones. Puede estar entre 0 porque no tiene préstamo o 25 millones de pesos. Ya tenemos préstamo, valor de la venta. ¿Sí? Valor de la venta. Y esto también sería un leer valor. ¿Verdad? Y nos queda entonces
valor venta. El valor de la venta, vamos a decir que está entre 0, porque de pronto si no va a trabajar no tiene. Y nuestro ejercicio nos dice que hay venta superior a ¿cuánto? A 20 millones. Vamos a decirle que puede ser hasta 50 millones, qué sé yo. Aunque si es carro pueden ser más. Vamos a ponerle unos 200 millones. ¿Cierto? A 200 millones. Entonces, ya tenemos nuestros datos de entrada. ¿Sí? Ya tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a probar para que esos datos de entrada los probemos bien y hagamos que funcione. Para ello, entonces, voy a agregar la variable opción. Voy a decir que voy a leer carácter. Voy a leer un carácter. Voy a decir, desea ingresar nuevos datos, algo así. Aquí diría sí o no. Aquí le diría algo como esto. Y la función leer carácter, si lo miramos, recibe el mensaje y 2 caracteres, de los cuales se quieren validar. En este caso, nosotros vamos a validar como es S o N, los caracteres S en mayúscula, coma, N en mayúscula. Esos son los caracteres que deseo validar. Entonces ya, ahora sí, ya me queda aquí para validar esos datos de entrada. Entonces vamos a mirar cómo funciona esto. Entonces ya puedo entrar una identificación cualquiera, un nombre cualquiera, un apellido cualquiera, el sueldo del empleado, dijimos que era 600, vamos a ponerle 500 para probar. Entonces nos va a decir que hay un error que debe ser mayor o igual a 600 y menor o igual a 25 millones de pesos. Quiere decir que hasta que no ingresemos, yo voy a decir aquí 1.200.000 y automáticamente funciona. Días trabajados, lo validamos entre 0 y 30. Si yo digo 34, me va a decir que no. Debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 30. ¿Verdad? Entonces le doy 30. Las horas extras, vimos que eran hasta 12, hasta 10, y yo le doy 15. Me dice que hay un error, debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 10. Entonces le vamos a dar 10. Préstamo. Aquí dijimos que eran hasta 2 millones. Si yo le digo 2.500.000, 1, 2, 3. 1, 2, 3. No, perdón, creo que me equivoqué. 2.500.000. 1, 2, 3. Me dice que hay un error. Debe ser mayor o igual que 0 y menor o igual que 2 millones. Entonces vamos a decir que la persona tiene 1.800.000. ¿Verdad? El valor de la venta puede ser 0 y hasta 200 millones. Vamos a ponerle 25 millones. Y listo, ya pude ingresar mis datos y ahí está para volver a repetir. Ingresa nuevos datos. Yo le voy a decir que no y finaliza. O sea que hasta el momento, pues, nuestro algoritmo está funcionando a la perfección. ¿Sí? Entonces ya tenemos inicialización de variable. Voy a llamar aquí. Inicialización de variable, que sería lo primero. Ya tengo la entrada de datos. Es todo esto. Y vamos a trabajar con los procesos, ¿verdad? Que es lo que sigue. Ahora, para los procesos,
ya terminamos aquí. Entonces miramos. Aquí tengo un proceso. Sigo mirando. Aquí tengo otro. Perdón, control Z. Ya tengo aquí el valor de las horas extra. Acá, ¿qué hago? Multiplico un valor por otro y lo divido en otro. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Multiplico un valor por otro y lo divido. Estas operaciones que tienen la misma estructura se pueden hacer con una sola función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mire, voy a resaltar en verde esa. Multiplico sueldo por día trabajado entre 30. Vengo a mirar acá, sueldo básico con porcentaje de salud entre 100. Tienen la misma estructura. El valor de la pensión tiene la misma estructura. Este valor de la comisión tiene la misma estructura. ¿Sí? Miramos. Este no, esto no. Listo. Entonces, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4 procesos que tienen la misma estructura. ¿Qué hace? Multiplica un valor por otro y lo divide entre otro. ¿Sí? Todas. Multiplica un valor por otro y lo divide. Multiplica un valor por otro y lo divide. Las 4 hacen lo mismo. ¿Qué me significa eso? Y esto es lo interesante de la programación modular y por eso es que tenemos que hacer el análisis del problema para poder determinar esto que estamos haciendo. Entonces yo puedo crear una función, una sola función, que me va a ayudar a hacer estos 4 procesos. Multiplicar, dividir, ¿verdad? Multiplicar, dividir. Voy a llamarla así. Entonces me voy a mi ejercicio y me voy a venir acá debajo de la función inicializar y voy a crear una función que se llama multiplicar, dividir. Así la voy a llamar. Multiplicar, dividir. ¿Qué va a hacerme entonces? Multiplicar, dividir. Me recibe un valor 1, un valor 2 y un valor 3, ¿verdad? Voy a hacerla así. Entonces, valor 1 me recibe un valor 2 y me recibe un valor 3. Y esta función multiplicar, dividir me va a devolver algo, un resultado, ¿verdad? En la primera, inicializar, ¿por qué no le colocamos resultado? Porque todos sus parámetros son por referencia. Porque necesitamos que todo lo que yo haga aquí, en esto, se vea reflejado en el algoritmo principal, ¿verdad? Acá. ¿Y por qué no lo hacemos ahora? Ah, porque no es conveniente manejar todo por parámetros por referencia, porque se nos congestiona demasiado la memoria del PC, se nos va a volver lento el sistema y eso sí es un verdadero problema. Solo vamos a utilizar parámetros por referencia en los casos estrictamente necesarios. En este caso, todos los parámetros son por valor, no necesito parámetros por referencia. Luego, entonces, si ya definí valor 1, ¿cuál es el resultado que voy a devolver? De acuerdo al procedimiento, a los procesos en el análisis. Multiplicaría el valor 1 por el valor 2 y lo divido entre el valor 3. ¿Cierto? Multiplico el valor 1 por el valor 2 y lo divido entre el valor 3. Multiplico el valor 1 por el valor 2 y lo divido entre 3. Multiplico el valor 1 por el valor 2 y lo divido entre 3. Todos tienen la misma estructura. Entonces, simplemente voy a decir que esto es valor 1 por el valor 2 y todo eso entre el valor 3. Miren qué fácil hemos construido esa función sencilla que me va a permitir entonces calcular esos procesos que tienen igual estructura. Listo, ya tengo mi función, se llama multiplicar, dividir. Aquí hay una mayúscula. Valor 1, valor 2, valor 3. Entonces me vengo acá a mi algoritmo principal. Y aquí donde estoy por proceso,
Entonces empiezo. ¿Cuál es el primer proceso? Sueldo básico es sueldo por día trabajado entre 30. Entonces voy a llamar mi variable sueldo básico. Le voy a asignar. Y ya voy a llamar mi función, multiplicar, dividir. Pero ya está esperando 3 parámetros. ¿Cuál es el valor 1? El valor 1 está representado por el sueldo. Y el sueldo es un dato de entrada que tenemos aquí arriba, sueldo. Es lo primero que yo voy a colocar, sueldo. ¿Quién es el valor 2? Días trabajados, que también es un dato de entrada que tenemos aquí. Por lo tanto, coloco día tra. ¿Y quién es el valor 3? En este caso es una constante, es el número 30. Entonces lo coloco directo, porque quiero que me divida todo eso entre 30. ¿Cierto? Entonces mire que ya se corrigió el error. De esa forma estoy llamando a la función multiplicar, dividir y divido, o perdón, le paso como parámetro el sueldo, los días trabajados y 30. Para que venga acá, me lo recibe el sueldo, me lo recibe el valor 1, los días trabajados el valor 2 y el valor 3 recibe 30. Luego me multiplica el valor 1 por el valor 2 y lo divide entre el valor 3. Y ese resultado que está aquí se retorna y me queda almacenado en sueldo básico. Listo, ya tengo ese primer proceso. Voy para el segundo. Lo puedo hacer, lo puedo hacer en ese orden, pero lo puedo dejar ahí para venir el orden en que hice los procesos acá. Voy a calcular el valor de las horas. Cuando vengamos más adelante y vengamos aquí, entonces volvemos a llamar. Voy a calcular el valor de las horas extra. Tengo que hacerlo exclusivo porque miren todo lo que recibe. Entonces tengo un parámetro, que es el sueldo, ¿verdad? Otro parámetro que es una constante, van 2. Otro parámetro es el mismo, es la misma. Otro valor que es una constante, van 3. Pero bueno, aquí yo puedo simplemente, como esto es para una sola función, sería el sueldo y las horas extra como parámetro. Porque como estos son fijos y no las voy a utilizar para más procesos, entonces esto es exclusivo, esta función va a ser exclusiva para calcular el valor de las horas extras. Entonces, simplemente voy a utilizar 2 parámetros, el sueldo y las horas extras. Los demás son constantes y las trabajamos directamente en la función. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Mire, función, digo valor y la voy a llamar así, horas extras. Listo. Entonces dije que mi primer parámetro es el sueldo y que el segundo son las horas extras. También esta función me va a devolver o me va a retornar un resultado, ¿verdad? También. Entonces aquí yo empiezo a explicar que el resultado va a ser igual. Y miro mi fórmula. Sueldo básico entre 2.40. Entonces aplicamos eso. Entre paréntesis. El sueldo que recibe y lo divido entre 2.40. Más. Aquí cuántos parámetros, cuántos paréntesis hay. 1, 2, 3, 4. Y nuevamente divido el sueldo básico entre 2.40. Entonces vengo aquí y abro 4 paréntesis. Nuevamente el sueldo lo divido entre 2.40. Vamos a separar aquí para que no nos quede tan unido que se vea. Entre 2.40. Cierro. Todo eso lo multiplico por 25. Cierro.
Todo eso lo divido entre 100. Cierro. Y todo eso lo multiplico por horas extra. Y cierro. Y listo. Ese va a ser la función que voy a utilizar para calcular el valor de las horas extra. Entonces, ya la tenemos aquí. Recibe el sueldo básico y las horas extra. Entonces, me vengo a mi algoritmo principal y voy a decir que valor horas extras va a ser igual. Digo, valor horas extras y espera el sueldo y espera las horas extras. Horas extras, ¿verdad? Y de esa forma tenemos ya calculado las horas extras. Entonces, mire que vamos construyendo nuestro algoritmo de a poco en poco. Sigo mirando, ya tengo las horas extras. Esta la voy a marcar en otro tono. Horas extra. Ya tengo el porcentaje de salud, ya tengo el porcentaje de pensión y ahora voy a calcular el valor de la salud. Como está en verdecito, fue la función que hicimos multiplicar, dividir. Entonces aquí me llamo ahora y vengo. Valor salud, le voy a asignar, multiplicar, dividir y está esperando 3 valores. ¿Cuáles son? El sueldo básico, que es este que acabo de calcular aquí arriba. Entonces, sueldo básico. Coma. ¿Qué otro? El porcentaje de salud y 100. Porcentaje de salud que está inicializado acá arriba. Por salud y por pensión. Entonces, por salud. ¿Y qué más lo que necesito? El 100. Entonces, ¿por qué el 100 aquí? Y no, cuando hicimos hora extra, no lo aplicamos, no le aplicamos el 240, el 25 y el 100. Ah, porque esta es una sola función, para una sola operación. En cambio, esta cambia, varía, porque acá era 30. Ahora, acá es 100. Entonces, lo tenemos que manejar por la función. Bien. Con parámetros, por supuesto. Entonces, valor salud sería multiplicar, dividir, le paso el sueldo básico, el porcentaje de salud y el 100. Y va a venir a multiplicar, dividir. Me recibe aquí el valor 1, el sueldo básico, el valor 2, el porcentaje de salud y el valor 3 sería 100. Me realiza el proceso y me lo retorna. Entonces, ya tengo valor salud. Ahora vendría valor pensión. Es lo mismo. Valor pensión. Le voy a asignar. Multiplicar, dividir. Sería lo mismo. El sueldo básico por. Entonces aquí sería el sueldo básico. El porcentaje de pensión, que es lo que varía, y sigue siendo el mismo valor 100, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice el proceso, este que está aquí. Bien. Profe. Hola. Profe, ahorita valor hora extra le quedó dividido entre 1000. Vamos a mirar valor hora extra. Sí, señor. Revisemos. Ah, sí, correcto. Gracias. 100. Perfecto.
Se fue un cerito de más. Bien, vamos a ir guardando, no ser que esto me vaya a generar algún error y se cierre. Valor pensión. Entonces ya tenemos el valor pensión. Vamos por aquí. Vamos a calcular el porcentaje de la comisión. El porcentaje de la comisión, entonces puede ser 10, 7, 5, 2 o 0. Y está dado ¿por quién? Por la tabla, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bien, vamos a hacer entonces la función para calcular el porcentaje de la comisión. Esta función también es solitaria. No tiene compañía, pues es única. Entonces la voy a dejar así. Y nos vamos a hacer, mejor dicho, la función. Función porcentaje, ¿cómo se llama? Porcentaje de comisión. Porcentaje comisión. Así. ¿Qué necesito yo para calcular el porcentaje de comisión? ¿Sobre quién está dado? Está dado sobre el valor de la venta, ¿verdad? Entonces, como está dado sobre el valor de la venta, el único parámetro que voy a utilizar es el valor de la venta. Y aquí voy a devolver, voy a utilizar la misma variable, el resultado. No importa que me devuelva, voy a utilizar res. Puede ser cualquiera, yo la puedo cambiar si deseo, por algo como por C, para que sea más significativo. Por C, porque por no, solo no lo puedo utilizar. Entonces, de porcentaje, también la puedo usar. Entonces, aquí, ¿qué voy a decir? Bueno, recuerden que habíamos hecho esto aquí, ¿verdad? Habíamos hecho en el ejercicio del encuentro sincrónico 2 estas condiciones para ahorrar tiempo, porque es el mismo, yo lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. ¿Sí? Y aquí tengo que cambiar la variable, no va a ser por con, sino por C. Lo mismo va a ser aquí por C. Lo mismo va a ser aquí por C. Y lo mismo va a ser aquí por C. Al igual que aquí. Ya tendría mi función. Pues lo hago así porque ya esto lo explicamos. De todas formas, rápidamente lo explicamos. Si el valor de la venta, que es este parámetro que recibimos aquí en la función, es mayor o igual que 20 millones, el porcentaje es 10. Si no, si es mayor o igual que 15, es 7. Si no, si es mayor o igual que 10, es 5. Si no, si es mayor o igual que 5, es 2. O sea, 5 millones quiero decir 2. Si no, es 0. Fin sí, fin sí, fin sí. Pues eso es lo que habíamos hecho y lo reutilizamos en este caso, pero dentro de una función. Entonces, mira cómo me queda. Simplemente me queda esto. Y yo me puedo llevar esto. Y en el algoritmo principal, nuestra variable se llama por con. Te voy a decir el porcentaje de comisión, le voy a asignar y llamo a mi función, que se llama porcentaje de comisión, y le colocamos el parámetro valor venta. Listo. Entonces ya tengo el porcentaje de comisión. Vamos por aquí. Ahora voy a calcular el valor de la comisión. Como está en verdecita,
ya sabemos que es multiplicar, dividir. Entonces, vamos a calcularlo aquí. Se llama valor de la comisión. Te voy a decir, valor de la comisión. Le voy a asignar y llamo mi función multiplicar, dividir. Recordemos, ¿qué parámetro necesita? El valor de la venta, que se llama valven. Ese valor de la venta es un dato de entrada, ¿verdad? Que tenemos acá arriba, mírenlo, valor de la venta. El porcentaje de comisión que acabamos de calcular allí. Entonces, coma, porcentaje de comisión. ¿Y qué más necesito? El valor 3, que sería 100. Exacto, el 100. Muy bien, el 100. Entonces aquí colocamos 100. Y nos quedaría ya calculado el valor de la comisión. Entonces sigo aquí y tengo el salario neto. El salario neto es un proceso que es único porque tiene dos sumas, ¿sí?, distintas, dos operaciones, sueldo básico más valor hora extra, valor comisión, menos el valor de la suma más el valor de la pensión menos préstamo. Entonces vamos a hacer para este proceso una función que se llame salario neto. Entonces me vengo, fíjense que el mismo análisis me va diciendo salario neto. También me va a retornar algo, resultado, va a ver un resultado. ¿Y cuáles son los parámetros que voy a utilizar? El sueldo básico. Entonces, sueldo básico. El sueldo básico. ¿Qué más? El valor de las horas extra y el valor de la comisión. Valor, horas extra que calculamos por ahí arriba. El valor de la comisión que calculamos por allá. El valor salud, valor pensión y préstamo. El valor salud, el valor pensión y el préstamo. Y aquí, resultado sería igual. Lo primero que sería el sueldo básico más el valor de las horas extras más el valor de la comisión menos el valor de la salud más el valor de la pensión más préstamo. Y con eso completamos nuestro proceso. Si ya lo tengo, me lo puedo copiar y ese es el salario neto. La variable se llama salnet. Entonces, salario neto, le voy a asignar, bien, pego. Y llamo a mi función salario neto y los argumentos, sueldo básico, valor de las horas extra, valor de la comisión, valor salud, valor pensión y préstamo. Guardamos para ir guardando. Listo. Ahora voy a calcular el total de la nómina y el total. ¿Qué veo aquí? Que total nómina, vamos a poner este en ese rojito. Con este, vamos a cambiar ese rojo, no se ve bien. Vamos a ponerlo más bien gris. Este con este son iguales, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué hacen? Simplemente suman dos valores.
Ok, entonces yo voy a crear una función que me sirva para estas dos. Vengo acá abajo, digo función sumar dos valores. Así la voy a llamar. ¿Qué recibe? Como va a sumar dos valores, voy a utilizar valor 1 y valor 2 para que sea una función genérica. Valor 1 y valor 2. También me va a retornar un valor en la función resultado. ¿Cierto? Listo. Pues simplemente el resultado va a ser igual al valor 1 más el valor 2, que es lo que está en nuestro proceso. Sería el valor 1 este y este sería el valor 2. Listo, ya la tengo. Entonces, sumar dos valores. Me vengo a mi algoritmo y vamos a sumar. ¿Cuáles son las variables? Total nómina. Me estoy escribiendo. Total nómina va a ser igual, digo, a total nómina, perdón, a total nómina, o lo paso así, mejor dicho, total nómina es sumar dos valores. ¿Y qué le paso como parámetro? El mismo, total nómina, y el sueldo neto que acabamos de calcular. Ya lo tengo, ¿verdad? Ahora voy a calcular el total de las ventas. Por lo tanto, llamo total venta, le voy a asignar lo mismo, sumar dos valores, pero ahora los parámetros o argumentos son distintos. Es el total de la venta, o sea, el mismo, y el siguiente es el valor de la venta. Valor de la venta. Y de esa forma, pues ya tengo todo mi proceso. Mire que los terminamos. No me queda nada por resolver. Y lo hemos hecho en el mismo orden que está nuestro análisis. Y es lo recomendable para no tener equívocos. Bueno, si ya tengo esto, lo que me queda son los datos de salida. Entonces, hay dos cosas aquí. Tengo que mostrar, como vimos en el ejercicio, bueno, lo primero lo hacemos por aquí. El valor de las horas extra, porcentaje de salud, porcentaje de pensión, valor pensión, porcentaje de comisión, sueldo básico y sueldo neto. Estos primeros datos que tengo aquí son datos parciales, ¿verdad? Y estos segundos, que voy a marcar en otro color, son totales. ¿Qué significa eso? Que los primeros, los que están en verde, los voy a llevar, bueno, pero voy a cambiarle el color verde para que no se me vayan a confundir con la entrada. Vamos a ponerlo azulito más bien. Eso. El valor, estos primeros son parciales, se los tengo que mostrar por cada empleado que ingrese. Y los totales solo al final. Entonces, por lo tanto, vamos a crear una función que se llame mostrar datos parciales, que sería esta, que me sirven para toda esta. Entonces, me voy a venir al final. Voy a llamar una función mostrar datos parciales. Así la voy a llamar.
¿Y qué datos son? Bueno, miremos el valor de las horas. Además, por acá en el algoritmo que hicimos, ya los tenemos. Mire, datos de salida parciales. Voy a copiar exactamente lo que está aquí hasta aquí para ahorrar tiempo, porque es lo mismo que vamos a hacer ahora. Copio esos datos para no tener que reescribirlos. Me voy a venir aquí y los pego. Entonces, hay un título que llama colilla de pagos, está el valor de las horas extra, el porcentaje de salud, valor de la salud, porcentaje de pensión, valor pensión, porcentaje de comisión, valor de la comisión, sueldo básico y sueldo neto. Entonces, le vamos a colocar acá esos parámetros. Valor, horas extra, porcentaje en salud, porcentaje en pensión. ¿Qué más? Valor de la salud, valor de la pensión, porcentaje de comisión, valor de la comisión, sueldo básico y sueldo neto. Pues ya tengo mostrar datos parciales. Simplemente me lo llevo, copio y me lo traigo para acá arriba. Y vengo aquí. Esto sería los datos de salida, parciales, ¿verdad? Profe, Hola. ese por comisión usted no lo había cambiado por C. No, lo cambiamos por C en la función. Aquí, ¿cierto? Pero en el algoritmo principal se llama por com. Entonces es por com, porcentaje de comisión. Profe, y yo he notado que has puesto 2 veces en variables SUENET y lo tienes es como SALNET. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, en mostrar datos parciales, el último dice SUENET y está arriba como, arriba en el principal está como SALNET. Aquí está SUENET. Vamos a revisar eso. Pero arriba. Acá, sueldo neto. ¿Cómo quedó en el análisis? SALNET. Aquí tenemos un error de variable. Mal uso de variable. Acá se llama salario neto y acá lo dejé como sueldo neto. Bueno, vamos a ver cómo lo colocamos acá. Vamos a revisar que eso no nos vaya a generar un error más adelante. Profe, a mí me quedó la duda porque por C se usó pues en los procesos, en las funciones y porque por com sí se usó. Bueno, te explico. Vamos a la función. En la función, pero estoy en el algoritmo que no es. En la función, vamos a explicarte eso. Está. Se llama porcentaje, ¿verdad? De comisión. La función. Y dijimos que íbamos a retornar una variable cualquiera que se llama, normalmente habíamos hecho res, pero quise cambiarla como por C, porcentaje de comisión. Ahora yo la puedo cambiar tranquilamente por com. No hay problema. Puedo dejarla por com. Y no
infiere nada en el resultado, sigue siendo lo mismo. Pero si la coloco por con aquí, tengo que venir a corregir todos estos. Y me tocaría colocar por con aquí para que todos sean iguales. O sea que es indiferente la variable que uno ponga ahí, puede ser la misma, puede ser una diferente. Correcto, puede ser la misma, puede ser una diferente. No hay ningún inconveniente. Si yo lo dejo como por con, como está ahora, nos va a funcionar de la misma manera. No hay problema. Porque recuerde que esta variable por con que está aquí ahora mismo es distinta a la variable porcentaje de comisión que está en el algoritmo principal. Esta es una variable global y la que está en la función es una variable local. Y que el computador perfectamente, a través del algoritmo, lo entiende sin ningún problema. Sabe que son dos variables distintas. Por eso yo puedo cambiar aquí la variable. Pero tranquilo, dejémosla así para que de pronto no genere esa confusión. Y ahora sí vamos a revisar aquí sueldo neto, salario neto. Salario neto, como está donde salario neto. Entonces yo creo que el error salario neto está bien aquí. Aquí está malo. Aquí lo está malo es sal neto, salario neto. Y vamos a ver cómo está en el algoritmo. En la salida. Está bien, sal neto, salario neto. Bien. Bueno, ya tenemos entonces, retomando, mostrar datos parciales. Listo, esta es la opción de continuar y nos faltaría los datos totales que, como vemos, son dos. Entonces me voy a crear otra función. Se va a llamar mostrar datos totales. Si miramos el ejemplo que habíamos hecho en el encuentro sincrónico anterior, era esto, miren. La voy a copiar y la voy a pegar ahí. ¿Y cuáles son los parámetros? Entonces necesitamos el total de la nómina y el total de la venta. Listo. Tengo mostrar datos totales. Me lo llevo y como es un dato total, los datos totales deben estar después del ciclo. O sea, después de aquí. Datos de salida totales. Siempre deben estar por fuera de quién, del ciclo. Aquí y guardar. Entonces, con esa función, mire que se llaman distinto porque no retorna. Yo no necesito que mostrar datos parciales y mostrar datos totales, me quedó mal escrito aquí, datos totales, que me devuelvan nada, por lo tanto no tienen ninguna variable de retorno. En cambio, las otras sí que quería que me retornara. Entonces, les coloqué la variable. Así es como se construye o se diseña o se desarrolla un algoritmo en programación modular. ¿Cuál es la base para poder tener una buena estructuración? El análisis del problema. Sin el análisis es muy complicado saber, por ejemplo, cuáles son las funciones que van a tener la misma estructura. Las que están en verde tenemos 4. ¿Cuál otra? Esta que están en gris tenemos 2. Las demás tienen un diseño individual porque ninguna se ajusta
o su estructura no se compone. Pero esto que es un programa sencillo, imagínense en un sistema de información bastante complejo, pues todo el código que nos podemos ahorrar en validación y todo, si estructuramos un buen análisis para desarrollar un buen sistema de información. Entonces, esta es la forma. Vamos entonces a ejecutar el algoritmo para mirar cómo funciona y si nos da los resultados que esperamos. Entonces ejecutamos. Ya sabemos que tenemos que entregar, porque si le doy enter aquí me dice que no puede estar el campo en blanco. Yo voy a dar cualquier identificación, cualquier nombre, cualquier apellido. El sueldo, ya sabemos que no puede ser inferior a 600, entonces voy a decir que 1.200.000. Que trabajó 30 días, que tiene 2 horas extra, que paga una cuota de 100,000 pesos por préstamo, que hizo, vamos a colocar de aquí 18 millones de pesos. Entonces, mire que me está diciendo, valor de la hora extra, 7.500. El porcentaje de salud es 4, se le costaron 48,000 pesos. El porcentaje de pensión es 4, se le costaron 48,000 pesos. El porcentaje de comisión es 7. El valor de la comisión es 1.260.000 pesos. El sueldo básico es de 1.200.000, el mismo porque trabajó 30 días. Y hay un error en el sueldario neto. Entonces, mostrar datos. SUENET, y creo que es aquí donde Ahí es donde debes poner SALNET. SALNET. Por eso está el error. Pues, SALNET. Lo guardamos, miramos la ejecución y ya. Todavía no. Vamos a mirar dónde más está el error. Entonces, Te quedó repetido SALNET. Está doble net. Ah, sí. SALNET. Perfecto. Voy a guardar. Todavía no me lo está mostrando. En la parte de abajo también tiene el error en el algoritmo. Abajo. En la función. Sí, en la función. Listo, vamos a revisar aquí. Sí, es salario. Ah, no, pero aquí sí es sueldo básico. Perdón. Sueldo básico. Resultado es sueldo básico. No, pero aquí sí está bien. Profe, función de Mostrar mostrar datos parciales. Aparece SUENET y es SALNET. ¿Dónde? El último, en la función mostrar datos parciales, el último, el que sigue es el básico. Sí, es SALNET. SALNET. Correcto. Y ahora sí. Me dice que el salario neto es de 2.271.500 pesos. ¿Verdad? Bueno, le respondemos aquí con una S minúscula, por ejemplo, para mirar si eso funciona verdaderamente. No vi qué pasó. Se me bloqueó aquí. Bueno, no sé qué pasó, no le di, pero no hizo. Vamos a probarlo de nuevo. A ver qué fue lo que pasó. Cualquier apellido, cualquier nombre, habíamos dicho 1.200.000. Creo que me equivoqué. 1, 2, 3. Ya habíamos dicho que eran 30, que eran 2 horas, que tenía 100.
que había hecho 18 millones, creo. 3, 1, 2, 3. Le digo que sí. Ahora sí, no sé. De pronto porque hice la corrección. Entonces, mire que cualquier identificación, cualquier nombre, cualquier apellido. Vamos a decir que aquí es, qué sé yo, 800,000 pesos. Que trabajó 29 días. Que tiene 10 horas extra. Que no tiene préstamo. Y que hizo 20 millones. Pues aquí están los resultados. El valor de la hora extra es de 11.666,67. Está el valor de la salud, el valor de la pensión. Bien. Si yo le digo que sí, vamos a colocar otro empleado. Cualquier nombre, cualquier apellido. Vamos a decir que este tiene 980,000 pesos. Que trabajó los 30 días, que tiene 5 horas extra, que no tiene préstamo, y que vendió 12 millones. Y le digo que no. Entonces aquí me dice que hay un error en total nómina. El total venta sí está bien, 50 millones. Y revisemos por qué total no, por qué me está dando 0 en total nómina. Eso es muy sencillo. Miramos acá arriba primero, total nómina, es sumar dos valores, le paso total nómina. Aquí está el error, sueldo neto es salario neto. Listo, ese es el error, salario neto. Que esta variable que está aquí. Y miremos la función de sumar dos valores, que yo creo que me quedó genérica, así no hay problema, valor 1, valor 2, listo. Pero no se me va a actualizar porque... sí lo actualizó. Como no cerré la ventana, aquí está, ya está, total nómina. Me dice, total nómina. 6 millones, 1, 2, 3, 505.420,84 centavos. Y el total de las ventas es de 50 millones. Entonces ya tenemos nuestro algoritmo funcionando perfectamente. Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿qué característica tiene esto? Yo quiero venir aquí ahora y vamos a buscar el trabajo 2. Pues quiero hacer aquí algunas acotaciones para que no cometan los errores en el algoritmo. Pues es el mismo enunciado, ya lo conocemos. Bueno, no está aquí. Dice, desarrollar el algoritmo PCIN de acuerdo con el análisis de problemas realizado en la actividad 2.20%, aplicando programación modular, funciones, subprocesos, parámetros por valor y preferencia. Tener en cuenta que una función o subproceso solo realiza una actividad o tarea. Es incorrecto que una función haga, por ejemplo, lectura de datos, proceso y visualización de información. Yo quiero que tengan esto muy pendientes y lo vamos a revisar enseguida en nuestro algoritmo. Una función solo realiza una única actividad o tarea. Vamos a revisar. ¿Qué hace leer valor? Solo permite leer un valor, valida que esté en un rango, me muestra un mensaje de error si hay ese error y si no, sale. Lo mismo hace leer cadena y lo mismo hace leer carácter. Eso no hay problema, porque ustedes la van a copiar, la van a pegar y listo. Función inicializar, pues solo inicializa variables. Una sola cosa, inicializa variables. Multiplicar
dividir solo hace una cosa, multiplica un valor por otro y lo divide entre otro. Valor hora extra solo hace una operación matemática, no hace más nada. ¿Qué hace porcentaje de comisión? Solo determina cuál es el porcentaje de comisión que va a tener el vendedor. No hace más nada. ¿Qué hace salario neto? Solo calcula el salario neto del empleado, no hace más nada. ¿Qué hace sumar? Dos valores, suma dos valores, como su nombre lo indica. En mostrar datos, ¿qué hacemos? Mostramos todos los datos parciales. Y en mostrar datos totales mostramos. O sea que cada función se especializa en una única actividad o tarea. Es incorrecto, como dice el enunciado, que se puede hacer lecturas, proceso y visualización de información al mismo tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En el algoritmo principal no debe hacerse lecturas de datos ni visualizaciones de forma directa, sino a través de funciones o procesos. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Si revisamos nuestro algoritmo principal, en ningún lado estoy haciendo visualización de datos ni lecturas de datos de forma directa. La lectura de datos están aquí, en la entrada, ¿verdad? Esto. Es más, voy a colocar esta entrada de datos acá. La entrada de datos es esto. Pero están todas a través de funciones. Y eso es lo que me está diciendo el enunciado. No debe hacer lectura de datos ni visualización de información de forma directa, sino a través de funciones o subprocesos. Entonces, toda la entrada de datos está con funciones, todas. ¿Qué más me dice? Los datos de entrada se deben capturar a través de una función o subproceso. Los datos de entrada, ¿sí? A través de funciones o subprocesos. Miren, ahí están. La entrada de datos se debe validar para que solo permitan el ingreso del dato permitido. Por ejemplo, si va a ingresar una nota, solo debe permitir valor entre 0 y 5. Por fuera de ese rango se genera un error. Eso lo está cumpliendo. ¿Por qué? Porque tenemos leer valor que valida entre un límite inferior y un límite superior. Tenemos leer cadena que no permite que esté en blanco. Tenemos leer carácter que solo me permite que sea igual al carácter 1 o al carácter 2. O sea que estamos cumpliendo y lo estamos haciendo a través de una función. No se debe hacer uso indiscriminado de parámetros por referencia porque sobrecarga la memoria del computador. Entonces no vamos a trabajar todo por parámetros por referencia. ¿Dónde fue el único donde hicimos? En la inicialización, ¿verdad? En la inicialización. Es la única parte. De pronto en otro algoritmo se requiera en una o en dos funciones. Perfecto, no hay problema. Pero no me hagan todas las funciones con parámetros por referencia, porque eso no es correcto y no lo voy a valer. En el algoritmo principal no se debe realizar ningún tipo de... Bueno, hay algunas excepciones realmente para esto. En algunos casos hay que hacerlo, pero muy contados casos. Si revisamos nuestro algoritmo, pues aquí no hay condicional. El condicional que utilizamos está en una función por acá afuera. Pero hay ocasiones en que sí se requerimos aplicar un según o un condicional, pero de una forma muy específica. En el algoritmo principal no se debe hacer lecturas de datos de forma directa con sentencia leer, solo está permitido a través de sus procesos, bueno, funciones. Eso ya lo habíamos dicho arriba. En el algoritmo principal no debe existir ningún proceso, fórmula matemática. Esto se debe hacer solo a través de funciones. Nosotros vemos que no tenemos ninguna fórmula matemática, solo llamado a funciones. Todas las fórmulas matemáticas están en las funciones, todas, absolutamente todas. Una función o subproceso no debe coexistir ingreso de información, lo que se llama lectura de datos, proceso, fórmula matemática y salida.
Recuerde que una función o su proceso realiza solo una actividad o tarea. Las funciones o su proceso se pueden diseñar lo más general posible que permitan ser utilizadas en un algoritmo varias veces. Eso es reutilización de código mediante el llamado con diferentes parámetros. Bueno, pues lo que acabamos de hacer. ¿Con qué función? Con multiplicar, dividir, ¿verdad? Y por acá con sumar dos valores. Sacamos los procesos que tienen igual estructura y diseñamos la función de forma general que nos permitió entonces poder reutilizar código llamando varias veces la misma función. ¿En dónde la llamamos? Acá en el algoritmo principal, donde tenemos, por ejemplo, multiplicar, dividir una vez, dos veces, tres veces. Y sumar dos valores dos veces. Allí estamos reutilizando. Bien, eso es como aspectos generales para que lo tengan en cuenta para el diseño de su algoritmo. Ya tienen un algoritmo hecho, que funcionó, que fue el del trabajo 1, pero entonces hay que diseñarlo con programación modular, aplicando funciones y parámetros. Bien, no sé si tengan preguntas, dudas e inquietudes. Vamos aquí a mirar. Voy a descargar la lista de asistencia. Tenemos menos participantes hoy. Solo hay 21. El algoritmo pasado llegaron, en el encuentro, perdón, pasado llegaron a haber 37, 38, si no me falla la memoria. Entonces, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Parece que no hay. Profe, ¿usted nos va a compartir el algoritmo? Claro, en el día de mañana, como costumbre, en la página, en la opción anuncios, ustedes van a encontrar, así como está, por ejemplo, sobre la socialización del encuentro sincrónico 3, 2 y 1, se me corrió allí, van a encontrar la socialización. Por ejemplo, aquí que les compartí el ejemplo 1, el ejemplo 2 y hasta el video. Les voy a compartir entonces el análisis del problema y les voy a compartir el algoritmo más el video en el día de mañana. En el transcurso del día de mañana, pues, les comparto eso. ¿Algo más? Bien, parece que no. Entonces dejo de compartir mi pantalla. Y no me queda sino agradecerles, desearle una feliz noche y muchos ánimos en esta recta final, porque ya entramos a la recta final de nuestro módulo, que ya estamos en la semana 6, deben entregar el trabajo 2 y solo nos queda la evaluación en línea. Entonces, chicos, voy a detener la grabación en este momento.